del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos reunidos una vez más para llevar a cabo la séptima noche de los 10 días de oración. Les agradecemos a todos los que nos acompañan, esperando que la bendición del cielo sea con todos y cada uno de ustedes. Para comenzar el tema de esta noche, que se titula Una iglesia de adoración, vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Señor y Padre nuestro, santificamos y honramos tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tus bendiciones son nuevas cada día. Porque cada día tú nos bendices, nos demuestras tu amor infinito con la sola salida del sol, con habernos permitido respirar un día más. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que es tu propósito reunirte con tus hijos día a día, que es tu gusto y tu voluntad tenernos cerca y que nos presentemos delante de ti, que podamos tener comunión contigo. Bendice nuestro esfuerzo esta noche, Señor. Ayúdanos a conectar a través de tu Santo Espíritu contigo. Y que tú, Señor, nos muestres, nos hables al corazón y nos muestres cómo servirte mejor, cómo honrarte con nuestras vidas y cómo convertir cada casa en una iglesia que te adore. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Una vez más, buenas noches. Como les dije, el tema de esta noche se titula Una iglesia de adoración. Y está basado en la importancia que debemos tener o que debemos dar cada uno de nosotros a levantar en nuestros hogares el culto personal y el culto familiar, ¿verdad? Una encuesta mundial de la Iglesia Adventista muestra que solamente en el 34% de los hogares adventistas se lleva a cabo el culto familiar, el culto vespertino y el culto matutino. Así es que un % muy bajo, ¿verdad?, está llevando a cabo ahora mismo ese culto de adoración. Y es nuestro interés en esta noche hacerles una invitación a reevaluar nuestras prioridades, a reevaluar la manera en que nosotros estamos obrando y calculando el tiempo que le dedicamos a la devoción personal. Nosotros somos llamados a través del Santo Espíritu, ¿verdad?, de Dios, a esparcir ese mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, a transmitir ese mensaje de nueva esperanza, ¿verdad?, de cielos nuevos y tierra nueva, de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer eso efectivamente? ¿Cómo podemos hablarle a la gente de que pueden tener un encuentro con el Señor que es eterno, si nosotros no podemos siquiera hacer el culto personal, el culto familiar, como aconseja el Señor? Desde el inicio del tiempo, el Señor siempre quiso relacionarse con sus hijos. Cuando Adán pecó, fue el Señor el que bajó al encuentro de Adán. Adán se escondía y el Señor lo llamó diciéndole: ¿dónde estás tú? Porque es el afán del Señor mantener contacto, relación íntima con sus hijos. Y eso buscaba el Señor, restablecer esa relación que se rompió a través del pecado en ese encuentro con Adán. Con esa pregunta que es la misma que nos hace a nosotros en la noche de hoy: ¿dónde estamos?
hacia dónde nos dirigimos en nuestro encuentro con el Señor. Sabemos que estamos en el tiempo del fin, o en el fin de los tiempos, como usted lo quiera ver. Y será importante que en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, que está tan cercana a la venida del Señor, que levantemos en nuestros hogares el culto personal y el culto familiar. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues sería bueno que iniciáramos tal vez proponiéndonos en este nuevo año diezmar el tiempo. Si diezmáramos 24 horas, que es lo que tiene cada día, 2.4 horas debieran estar dedicadas a la adoración, a honrar ese pedido que nos hizo el Señor cuando allá en el Sinaí entregó a través de Moisés las tablas de los mandamientos, ¿verdad? Moisés, hablándole al pueblo en Deuteronomio, les dijo, antes de darle esos 10 mandamientos y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Así que la instrucción aún desde ese tiempo era que hubiera un culto matutino y un culto vespertino en el que le habláramos a nuestros hijos de la importancia de reconocer en nuestras vidas al Dios creador, al Dios que hizo todas las cosas y que en su infinita misericordia nos escogió para amarnos, nos escogió para redimirnos, ¿verdad? Es importante que nosotros honremos ese compromiso que nos pedía Moisés allá en Deuteronomio, cuando nos hablaba de cuán importante era no solo tener los mandamientos, sino hablarle a nuestros hijos en la mañana y en la tarde. A través de la Biblia vemos cómo cada vez que el pueblo de Dios quería recordar las grandes misericordias del Señor, levantaba un altar. Y mientras preparaba este tema, vino a mi mente lo que hicieron los hijos de Rubén y de Gad. Ellos pidieron un territorio que quedaba a un lado del Jordán. Las ciudades que se iban a conquistar quedaron del otro lado. Pero ellos hicieron un pacto con Moisés de que esas tierras se reservaran para esas dos tribus, la de Rubén y la de Gad, pero que ellos iban a acompañar a las otras tribus a conquistar el territorio. Y que cuando cada una de las tribus tuviera su territorio, ellos iban a regresar al que ellos habían elegido. Y habiendo hecho ese pacto con Moisés, cuando Moisés bajó al descanso, reiteraron ese pacto con Josué. Eso lo encontramos en Josué 22, ¿verdad? Y finalmente acabó el periodo de la guerra, los terrenos fueron concedidos, las tribus se sentaron en los lugares que el Señor designó para ellos. Y las tribus de Rubén y Gad regresaron a los terrenos que ellos habían pedido. Y cuando llegaron a los límites del Jordán, dice la palabra de Dios en Josué 22:10, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de apariencia grandiosa. Eso no fue bien visto, porque el Señor no les había dado instrucción de hacer un altar allí, y ellos quisieron hacerlo y levantó la preocupación de si los hijos de Rubén y de Gad y esa media tribu de Manasés no iban a ir al tabernáculo a adorar. Y enviaron a un grupo de gente a cuestionar por qué ellos habían hecho ese altar. Y entonces ellos dieron respuesta de por qué habían hecho ese altar. Y dijeron lo siguiente. La pregunta fue: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar para ser en este día rebeldes contra el Señor? ¿No ha sido suficiente con el mal de Baal-peor, que aún no estamos limpios, y a causa de la cual hubo tantas muertes en la comunidad del Señor, para que vosotros os volváis hoy de servir al Señor? Y entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés dieron esta respuesta: el Señor, Dios de los dioses, Él sabe, y que también lo sepa Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra el Señor, que hoy no nos salve. Si nos hemos edificado altar para apartarnos del Señor, o para presentar holocaustos, ofrendas, o para hacer sobre él ofrendas de paz, el mismo Señor pues nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana
vuestros hijos digan a los nuestros: ¿qué tenéis vosotros que ver con el Señor, con el Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán por lindero entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis parte con el Señor. Ellos, queriendo tener parte, dijeron: por esto nos dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, nuestros sacrificios y nuestras ofrendas de paz, para que vuestros hijos no digan a los nuestros: vosotros no tenéis parte con el Señor. Mirad la forma del altar del Señor, el cual construyeron nuestros padres, no para holocaustos, sino como un testimonio entre nosotros y vosotros. ¿Qué quería ese pueblo de Rubén? ¿Qué quería ese pueblo de Gad, de esa media tribu de Manasés? Que hubiera un recordatorio a los hijos, un recordatorio perpetuo de que si tenían esa tierra era porque el Señor se las había concedido. Que sin importar de qué lado de la tierra del Jordán estuvieran los hijos de Israel, eran hermanos que habían recibido la bendición de Jehová y a quien Dios había sentado en esos territorios. De la misma manera, nosotros somos llamados a levantar el altar de nuestros hogares, para que nuestros hijos en la mañana y en la tarde puedan recordar diariamente. Necesitamos recordarle a nuestros hijos que Dios nos ha salvado, que Dios ha procurado nuestra bendición, que todo lo que tenemos, todo lo bueno que ha llegado a nuestras vidas ha venido de mano de Jehová. Y que ellos estén claros que no es por su propia fuerza que se obtienen, por nuestras propias fuerzas que se obtienen las bendiciones, que no es por nosotros mismos que podemos lograr cosas, sino que lo que logremos, las bendiciones que tenemos, las tenemos porque Jehová de los ejércitos ha sido generoso, ha sido misericordioso en bendecirnos. Por eso el consejo también en Salmos 95:6 es: venid, postrémonos y adoremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La hermana White nos dice: nada más necesario en la obra que los resultados prácticos que produce la comunión con Dios. Si nosotros queremos tener éxito en la obra de alcanzar las almas que se pierden, entonces el primer paso es a través de la comunión con el Señor que debemos tener en nuestro culto personal y en nuestro culto en el hogar. En otra cita nos dice: como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían erigir un altar al Señor en donde quiera que se establezcan. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la tarde, mientras la esposa y los niños se unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. La restauración del culto familiar es tal vez la necesidad más apremiante de la iglesia. Porque si nuestros hogares mantienen el culto familiar, serán hogares donde reine la paz y la presencia del Señor, ¿verdad? Donde podamos amarnos más los unos a los otros. Pero es innegable que hay retos que superar. Es innegable que es un tiempo difícil porque muchas cosas requieren nuestra atención. A veces nuestra atención apremiante. A veces nosotros mismos nos hemos puesto en circunstancias que nos obligan a tener más de un trabajo. A veces nosotros mismos nos hemos puesto en circunstancias que nos limitan la cantidad de tiempo que podemos dedicar a la adoración. Y a veces nosotros elegimos cosas que nos quitan el tiempo de la adoración. No necesariamente tienen que ser malas, pero sí nos quitan el tiempo de la adoración. Este es el tiempo de las redes sociales, este es el tiempo del internet mañana, tarde y noche, ¿verdad? Yo creo que no hay hogares ya donde no haya ese recurso que es el internet y que puede ser una bendición o una maldición en nuestros hogares, ¿verdad? Se dice que cuando gastamos mucho tiempo en redes sociales hay unas consecuencias. Cuando nos hacemos adictos a eso, entonces se enfrentan las consecuencias. Empieza la ansiedad, el estar irritables. Usted no conoce gente que
no puede estar si el sitio donde va a estar no hay señal de internet, porque se ponen ansiosos, ¿verdad? Se ponen irritables. Nos volvemos más solitarios, porque a veces incluso el uso habitual de redes sociales limita la oportunidad de compartir entre los miembros de la familia. Nos sentimos estresados, deprimidos, y nos da insomnio, nos sentimos infelices al compararnos con la vida que aparentan llevar los demás en las redes sociales. Porque es bien sabido que la gente en las redes sociales publica lo bueno, ¿verdad? Publican los cumpleaños, los aniversarios, los aumentos de salario, los momentos en los que los pasan bien. Esa proporción de información que parece positiva y que nos hace pensar que a todo el mundo le va mejor que a nosotros es la que más se publica, ¿verdad? Pero no se ve el sufrimiento, la tristeza, el dolor que también vive esa misma gente que celebra, que a la que parece que todo le va perfecto, ¿verdad? Mucho tiempo en las redes sociales equivale a tristeza, depresión, ansiedad, insomnio. Sin embargo, si nosotros elevamos el culto familiar, ¿cuáles son las consecuencias? Estudios demuestran que cuando el culto se hace en el hogar, en la mañana y en la tarde, como es el consejo bíblico, las consecuencias son todo lo contrario de eso que dije que pasa cuando pasamos mucho tiempo en las redes. El culto personal nos lleva a sentir paz, satisface nuestras necesidades emocionales, reduce el estrés, disminuye la soledad, calma nuestras mentes. A veces yo me digo que tal vez si pasáramos más tiempo en la presencia de Dios sería menos necesario el consumo de medicamentos para el estrés, para la ansiedad, para dormir. Sería menos necesario el medicamento para el dolor de espalda, que muchas veces viene como consecuencia de esos niveles tan altos de ansiedad y de estrés que tenemos en nuestra vida. Al cambiar el orden de las cosas y darle a otras cosas el tiempo que debiéramos estarle dando al culto personal, nuestras vidas sufren. Lejos de Dios, nuestra vida va a sufrir. Es una consecuencia directa. Siempre que nosotros nos apartemos de Dios, lo que nos espera es sufrimiento. Por eso el Señor sale a nuestro encuentro. Por eso la pregunta constante es: ¿dónde estás tú? ¿En qué estás envuelto? ¿Cómo puedes hacerme parte de tu vida? Es como si Dios rogara. Como si Dios rogara queriendo tener un lugar en nuestras vidas. Se me viene a la mente lo que Jesús dijo mirando a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los pollitos, ¿verdad? Porque ¿qué quiere el Señor? Guardarnos, protegernos bajo su ala. Pero somos nosotros los que debemos hacer como hace el pollito, que va a guarecerse debajo de las alas de la gallina, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que correr al encuentro del que puede abrazarnos, del que puede consolarnos, del que puede darnos esperanza, del que puede animarnos en la vida. A nosotros nos toca esa parte. Y a cada hogar le toca levantar su propio culto personal. Necesitamos en eso ser consistentes. Porque si nosotros no podemos levantar el culto personal, si nosotros no podemos vivir en nuestra vida diaria esa urgencia de encuentro con el Señor, ¿cómo vamos a poder enseñarle a otros que necesitan ese encuentro con el Señor? Así es que necesitamos hacer eso. La Iglesia Adventista está haciendo un esfuerzo por tratar de llevar a la gente a volver a hacer el culto personal. Y la meta es que para el 2027 cada vez más familias integren en su rutina diaria el culto matutino y el culto vespertino, ¿verdad? Hoy más que nunca Dios nos llama a volver a su corazón, a tiempos constantes de refrigerio en su presencia. Así es que vamos a proponernos que en este nuevo año, este año que está empezando, que está nuevecito, que todavía tiene muchas páginas, ¿verdad? Muchos días por vivir. Hagamos la resolución firme de levantar en nuestras casas el culto matutino y vespertino. Hagamos el propósito de no salir de nuestras casas sin haber pasado un rato a solas con Dios, suplicando que el Espíritu Santo nos dirija a través del día, suplicando al Espíritu Santo que dirija nuestro hogar, que bendiga a nuestros hijos, que les dé sabiduría para vivir el día que comienza, que los proteja del mal, para pedir la compañía de sus santos ángeles, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, y Satanás trabaja 24/7.
Si Satanás trabaja 24/7 y nosotros solamente dedicamos 5 o 10 minutos al día a pasarlo en comunión con el Señor, entonces alta probabilidad tenemos de ser vencidos por el enemigo. Que Dios nos ayude para que cada día, si vivimos solos, levantemos el culto personal. Si tenemos familia, levantemos el culto personal. Enseñemos a nuestros hijos a tener su culto personal, a sacar tiempo para orar, para estudiar la palabra, para rogar por otros, para rogar por la iglesia y por alguien más que ellos mismos. Y saquemos tiempo también para adorar al Señor juntos como familia. Eso nos hará más fuertes como cristianos y tendremos una iglesia más fuerte en la medida en que nuestros hogares estén consagrados al culto al Señor, a esa devoción matutina, esa devoción vespertina que nos recuerde cada día que no dependemos de nosotros mismos, que dependemos del Señor. Vamos entonces en este momento a orar por todo eso que acabo de mencionar y también démosle gracias a Dios por sus bendiciones cada día. Dediquemos unos minutos. ¿Cómo podemos hacer ese cultito? Pues mire, hay unas cositas, unos pasos que podríamos hacer. Empieza el día agradeciéndole al Señor porque amaneció vivo, porque usted duerme en una camita caliente, porque no le falta el desayuno en la mañana. Agradezca en la mañana. Pídale a Dios su dirección. Pídale perdón en la tarde cuando regrese del día si hizo algo en lo que usted entiende que debe pedir perdón. Pídale a Dios que le dé con sabiduría para tomar con conciencia las decisiones de cada día. Ore por las necesidades de la iglesia. Ore por su pastor y su familia. Ore por los vecinos. Ore por los hermanos en la iglesia que tienen enfermedades físicas o espirituales. Y vamos a pedirle al Señor que lo dirija todo en nuestras vidas. Desde el amanecer hasta el anochecer, desde el inicio del año hasta que el año acabe. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, santificamos y honramos tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Porque tú no tomas en cuenta nuestra maldad a la hora de bendecirnos. Y cada día el sol sale recordándonos que tu amor es eterno. Que tú no miras, Señor, lo que somos para bendecirnos, sino que a pesar de lo que somos, nos amas con amor incondicional, Señor. Ayúdanos a volvernos hijos fieles tuyos, hijos que quieran levantar el altar del hogar, hijos que quieran levantar un altar en su corazón para que tú vivas y reines en él. Ayúdanos, Señor, a sentir el deseo de que nuestras rodillas se doblen en tu presencia, de que podamos reconocer la grandeza, Señor, de tu amor, que podamos reconocer la grandeza del Dios que tenemos, que a veces no comprendemos, Señor. Ayúdanos a mirarte en tu inmensidad y a reconocer que el grande eres tú, que nosotros somos solo polvo, somos solo como hierba que se seca y que algún día dejará de ser, Señor. Que vamos a ti, el Dios omnipotente, el Dios poderoso, que sostiene a sus hijos por su sola palabra. Y ayúdanos, Señor, a cada día a hacer como hicieron los hombres de las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés, a levantar el altar de nuestros hogares para que nuestros hijos recuerden, para que nuestros hijos nunca olviden que tú eres el Dios de nuestras vidas y que si tenemos y somos es por tu infinita misericordia. Bendice a tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Bendice este esfuerzo de oración de estos 10 días de oración. Y permite, Señor, por tu gracia, por tu infinita misericordia, que tu iglesia pueda ser una iglesia nueva, con un corazón tierno. Una iglesia que reconozca su necesidad de ti. Que entienda, Señor, que tiene que comprar colirio, que tiene que comprar de ti oro refinado en fuego, Señor. Pon tu Espíritu Santo en cada corazón que te busca, en cada hijo tuyo, que anhela, Señor, dedicarte el tiempo que te corresponde. Perdona, Señor, si hemos puesto ídolos delante de ti. Si ha habido otras cosas que han tomado tu lugar, ayúdanos a aborrecer eso. Ayúdanos, Señor, a apartar de nuestra casa, de nuestro corazón, cualquier ídolo que hayamos puesto ahí en lugar de ti. Y ayúdanos a hacer un altar grande, hermoso, fuerte, un altar donde tú reines, un altar donde tú vivas.
para que podamos mostrarle al mundo, Señor, quién eres tú, cuán grande eres y cuán cerca está tu venida. Pero que podamos hacerlo, Señor, con integridad, viviendo lo que decimos. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación.